de nuestro autor hoy en cuestión, Lenin, ¿no? El renegado Kautsky, que viene a cuento porque es importante retomarlo, yo creo. Si nos damos cuenta, pues es un libro escrito por ahí de 1918, si no me equivoco. Eh, Kautsky, que fue cercano a Engels en su última etapa, ¿no? Fue un revolucionario muy importante, ¿no? Al principio de los 1900, y él llega a tener una relevancia en el movimiento revolucionario muy importante. Él viene, escribe varios libros, ¿no? Que incluso Lenin, pues, lo, lo halaga, ¿no? O le dice que son muy buenos libros. Cuando termina su libro del desarrollo del capitalismo en Rusia, él dice, bueno, no leí la cuestión agraria de Kautsky, sino seguramente hubiera tomado referencias de ese libro, ¿no? Entonces, al principio, Kautsky y Lenin tenían una buena relación. Eh, el motivo de este libro es porque al final Lenin asume que Kautsky había abjurado, ¿no? Del marxismo, que había dejado de plantear las tesis revolucionarias de Marx o de Engels. Entonces, eh, hay un contexto histórico que es la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, donde se divide el movimiento, ¿no? Y todos los movimientos que se asumían en ese tiempo y como no comunistas, pero sí socialdemócratas, sí socialistas, algunos. Había una efervescencia muy fuerte en varias partes de Europa. Entonces, el movimiento termina por tomar estas decisiones de algunos de apoyar la guerra y otros de estar en contra de la guerra porque la consideraban que era una guerra imperialista, que era una guerra entre naciones para repartirse el botín, ¿no? Los territorios para lograr que se que retomaran el control, ¿no? De cierta forma, 1914 a 1918. Entonces, después de esa fecha, Kautsky escribe, creo que en 1918, el libro La dictadura del proletariado, y Lenin le responde con el libro, el escrito, ¿no? Es un libro, pero bueno, realmente estaba pensado para hacer varios escritos y al final pues lo conocemos como el renegado Kautsky, la revolución proletaria y el renegado Kautsky. Entonces, pues un renegado es alguien que como su nombre lo dice, reniega, ¿no? Que al principio era marxista, a más no poder, y hoy eh, en su última época reniega de lo mismo que había defendido 20 años atrás o 18 años atrás. Entonces, ese sería el contexto, ¿no? De entrada. Pues buscando información y para este video, me encontré fíjate que googleé, ¿no? El renegado Kautsky, no había mucha información al respecto del libro. Por ejemplo, escritos que hablen del renegado Kautsky, quizás me faltó buscar más y meterme a buscar más. Encontré uno nada más, un artículo y un prólogo, ¿no? De otra edición del renegado Kautsky.
El artículo sí lo leí y también hay otro que se llama, que son de esta teoría de la comunización, de estos franceses que no sé si todos sean franceses, pero bueno, el Gilles Daudet, algo así, ¿no? Que tiene un libro que se llama Comunismo y Socialismo, algo así, y que escribe un artículo que él defendiendo a Kautsky, que se llama El renegado Kautsky y su discípulo Lenin, ¿no? Entonces, ese también me leí ese escrito, que viene a ser una crítica muy fuerte, la misma crítica, digamos, anticomunista de pero sin sustancia, ¿no? Como diciendo, bueno, Lenin se equivocó, porque de hecho en el texto lo menciona así, Lenin se equivocó, Lenin terminó eh, por equivocarse en su planteamiento contra Kautsky y etcétera, ¿no? Entonces, termina siendo un libro, pues, que ataca de manera furibunda a Lenin, que, pues yo creo que a pesar de sus errores, puede ser, si lo retomamos en su esencia, pues nos puede aportar todavía ciertas claves, ¿no? El 21 de enero fue su, pues no voy a decir aniversario, porque no sería aniversario, pero el 100 años, ¿no? Del fallecimiento de Lenin, y que se celebra, digamos, o lo celebran muchos con escritos, ¿no? O sea, lo celebran con escritos, vi muchos referencias sobre todo al imperialismo, fase superior del capitalismo, que es un libro de Lenin también muy importante. Eh, alguien me hizo una pregunta ahí, ¿en qué mes fue la guerra de los pasteles y en qué mes acabó? Bueno, ahorita estamos hablando de Lenin, ¿no? Y de la Revolución Rusa y del renegado Kautsky. Pero bueno, luego hablamos de la historia de nuestro México, ¿no? Al final, eh, fíjate que cuando vemos cuáles son los libros más relevantes de Lenin, yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba iniciando en esto, por ahí de los 17, 18 años creo, no me acuerdo bien, nos daban círculos de estudio ahí en Morena, ¿no? Que al principio no daban círculos de estudio, pero alguien dijo, hoy les voy a dar a alguien ya mayor, nosotros éramos puros chavos como de 17, 18 años, y él era secretario de Cultura de allá, de Morena, entonces él ahorita es diputado, me parece, pues ya no tengo contacto con él desde hace muchos años. Eh, Él inició el curso, ¿no? De formación política con el Estado y la Revolución de Lenin, que son los libros más famosos, el del imperialismo, el del Estado y la Revolución, el quehacer, ¿cuál otro? Y me falta uno, el del infantilismo, serían esos cuatro libros por acá, que se vea. Los más famosos y los libros más, digamos, importantes, ¿no? Que tiene Lenin, pero también está el desarrollo del capitalismo en Rusia, pero es menos leído. Y tiene demasiados escritos Lenin, y el materialismo y empiriocriticismo, ese es mucho menos leído. No por ello que es que sea menos importante, pero es menos leído. Y el del renegado Kautsky, que también es muy importante, es menos leído. Entonces, son libros que al final terminan siendo muy importantes, pero que algunos pues, no se leen ya. O sea, ya prácticamente pasaron al olvido, y si los conoce una o dos, tres personas, pues ya es demasiado para ellos, ¿no? Es como el libro del derecho a la pereza de Paula Fer, ¿no? Que al final es un libro
termina siendo muy importante y contundente, pero muy poco leído, incluso entre sectores de la izquierda. Entonces, para entrar un poquito en materia, que hoy no prendí la lab, entonces voy a estar viendo hacia abajo, una disculpa. El prefacio nos dice que el folleto de Kautsky, ¿no? La dictadura del proletariado, aparecido en Viena en 1918, estaba bien, de 63 páginas, constituye un ejemplo, dice, de evidentísimo de la más completa y vergonzosa bancarrota de la Segunda Internacional, de la bancarrota que hace tiempo está en los labios de todos los socialistas honrados de todas las naciones. El problema de la revolución proletaria se pone ahora prácticamente al orden del día en bastantes países. De ahí que sea imprescindible analizar los sofismas de Kautsky propios de un renegado y ver cómo éste abjura por completo del marxismo, ¿no? Pues ese es el prólogo. Hay más en el prólogo, quizás no voy a leerlo todo, pero voy a leer algunas partes que considero relevantes e importantes. Entonces va a ser quizás un space un poquito, un live, un en vivo un poquito más largo, y me lo voy a ir llevando lento porque me pueden hacer preguntas también sobre el tema. Obviamente, si me preguntas pues de la cuestión de México ahorita, pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Lenin y el renegado. El libro en concreto es El renegado Kautsky. Y más que nada el planteamiento, yo al terminar de leer el libro, me di cuenta, ¿no?, de que el planteamiento central precisamente es ese, ¿no? La revolución proletaria es el centro de la cuestión de lo que Lenin planteaba y que era una necesidad y en ese momento en Europa, ¿no? Una revolución proletaria a nivel mundial. Y Kautsky lo veía en su libro, su folleto, ¿no? La dictadura del proletariado, lo veía de otra forma y criticaba ciertas tesis del propio Marx, ¿no? Entonces, ahí hubo ese debate importante que vamos a entrar a analizar, ¿no? Desgraciadamente el libro no lo tengo físicamente, lo tengo hoy sí que digital, y no lo no prendí mi lap, entonces lo tengo en el celular. Pero bueno, vamos a darle. Dice, la clase obrera no puede desempeñar su papel revolucionario en el mundo de no llevar una guerra implacable contra esa falta de principios, contra esa actitud servil ante el oportunismo, contra ese envilecimiento teórico sin igual del marxismo. El cautquismo no es fortuito, sino un producto social de las contradicciones de la Segunda Internacional, de la combinación de la fidelidad verbal al marxismo con la subordinación de hecho al oportunismo. Esto pues es una cita de Lenin en su escrito El socialismo y la guerra, Ginebra, 1915. Es importante, estoy leyendo pasajes de este libro, del prólogo ahorita, que son importantes, o yo considero los más relevantes. Como dije al principio, es la cuestión vital más importante porque genera la guerra una división en el movimiento, que hasta ahorita yo creo que se plantea, ¿no? Incluso en algunos puntos de algunos sectores de la izquierda, movimientos que se consideran de izquierda, pues no terminan por enfocarse realmente en tener un planteamiento en cuanto a la guerra. Estamos viendo guerras, estamos viendo invasiones, genocidios, pero no hay un... Algunos sí hacen un planteamiento contundente, pero no trasciende. Entonces, esa sería otra crítica, ¿no? Como que hay planteamientos contundentes, pero no terminan de estar ahí, como que es, es lo minoritario, o sea, como que no terminan de crear un impacto, ¿no? Por ejemplo, lo de Palestina. Entonces, vemos el genocidio, vemos las imágenes, vemos los videos,
y no hay un pronunciamiento, o sea, sí hay pronunciamientos, esos hay muchísimos, hay escritos por montones, pero no hay acciones contundentes que puedan detener la guerra. Entonces ahí, desde mi punto, esa es una opinión personal, hay una incapacidad de la izquierda por generar ese consenso que pueda aportar a la cuestión, como que pueda generar un consenso, ¿no? Y que se pueda detener la guerra, o que se pueda, o el genocidio, pues ya ni siquiera es una guerra. En algunos puntos sí se va a hacer una guerra, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, el tener que ir analizándolo de forma directa, pero vamos a ir analizando el texto, que luego divago mucho. Dice, mm, ta, ta, ta. Bueno, dice que en su libro El imperialismo también analizó a Kautsky y que eh, la definición que da Kautsky del imperialismo es: el imperialismo es un producto del capitalismo industrial altamente desarrollado. Consiste en la tendencia de toda nación capitalista industrial a anexionarse o someter regiones agrarias. Eso, bueno, eso decía Kautsky, más extensas cada vez, cualquiera que sea el origen étnico de sus habitantes. Hice ver que esta definición es falsa por completo, que está adaptada para encubrir las más hondas contradicciones del imperialismo y luego para conseguir la conciliación con el oportunismo. Presenté mi definición del imperialismo. Eso es muy importante. Como Lenin lo ve, dice: el imperialismo es el capitalismo en la fase del desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero. Ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Demostré que la crítica que Kautsky hace del imperialismo es incluso inferior a la crítica burguesa y pequeño burguesa. Ahí fue, Lenin se le fue con todo, ¿no? Realmente a Kautsky, incluso eh, constantemente, constantemente se le fue con todo Lenin a Kautsky. Pero yo creo que es importante, ¿no? Esta primera diferencia entre la definición de imperialismo de Kautsky y la definición de imperialismo de Lenin, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera definición, yo creo que importante, ¿no? Porque sí vale la pena, ¿no? Lenin dice, bueno, pues es que el imperialismo es el capitalismo en la fase del desarrollo, ¿no? Cuando los monopolios logran el control, los monopolios y el capital financiero. Y el otro tema, también, a ver, que a veces como no tenía algo preparado y no tenía algo escrito, pero voy sacando lo más importante. Entonces sí, se va a hacer lento, vamos a ir lento, pero no importa, vamos a avanzar. Y dice que, dice que escribió, bueno, en el estado de la revolución, Lenin obviamente, en 1918, que eh, prestó una atención especial a Kautsky, demostrando que ha deformado por completo la doctrina de Marx, tratando de adaptarla al oportunismo, que eso es ya renunciar de hecho a la revolución, reconociéndola de palabra. Esta parte también es importante, yo quiero ahí señalar eh, que a veces muchos son como que comunistas, marxistas, socialistas, de palabra, ¿no? Nada más, algunos. Otros, bueno, apenas están iniciando a convencerse, algunos nada más están como que
inician en el tema leyendo algunos libros y se emocionan y luego lo dejan porque ven que es complicado, ¿no? Entrarle al tema del marxismo. Complicado en el asunto de que tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que reflexionar. Y no es tan fácil, no es tan sencillo como ver un video en TikTok tal vez. Entonces, fíjate, dice, en el fondo el error teórico fundamental de Kautsky en su folleto sobre la dictadura del proletariado consiste precisamente en esas deformaciones oportunistas de la doctrina de Marx sobre el Estado, que he expuesto con detenimiento en mi folleto El Estado y la Revolución, que es muy importante leerlo, El Estado y la Revolución de Lenin. Y son como que los pilares, ¿no? Para lograr una comunicación más efectiva y entendernos, ¿no? O sea, agarrar esos 5 básicos de Lenin. Y vamos a ver. Bueno, el capítulo 1 que dice cómo ha hecho Kautsky de Marx un liberal adocenado, ¿no? Fíjense que hay un señor, no voy a mencionar su nombre porque ahí en el Face eh, me agarró ahí como que una campaña en contra, ¿no? Porque yo estaba subiendo información, estaba tratando de, entré a grupos, compartí información, generaba debate. Entonces, yo no sé si le molestó y luego me entero, el señor tiene un canal de YouTube, él como que dice o afirma que Marx era liberal y que sigue siendo, y que esa es la parte más importante de su pensamiento, es que él era liberal, ¿no? Entonces, en un principio, yo creo que sí, ¿no? O sea, en un principio Marx sí fue o sí planteaba cierto liberalismo, pero bueno, incluso Néstor Cohen, o Cohan como se pronuncie, el argentino que habla, que tenía la cátedra Che Guevara y que habla ahí en Escuela de Cuadros y todo eso, pues él menciona en un texto que tiene que se llama Los principios teóricos de Marx y Engels, que, que son como 10 12 páginas, si no me equivoco, que, que Marx pues al final abandona esas tesis liberales de su juventud. Entonces, quererlo meter en que es un liberal ahorita, pues, o en su época madura, pues ya eso sería muy tergiversar el marxismo, ¿no? Incluso a esta persona que les digo, pues ya la han agarrado en el Twitter, eh, no confundiendo, sino poniendo la foto, digamos, de Marx y un escrito que no es de Marx. Y alguien le dijo, oye, a ver, dime dónde dice, en qué libro está esa frase de Marx. Y no pudo contestarle y lo bloqueó, ¿no? Entonces esta persona pues es un tergiversador total del marxismo. Terrible, ¿no? O sea, no digo porque yo sea, digamos, alguien seguidor de que me case con una sola ideología, ¿no? No estoy casado con una ideología, sino que aprendo de otras ideologías. Y estoy haciendo como que una reflexión de ciertos textos clásicos ahorita para mí mismo, ¿no? O sea, incluso para aclararme a mí mismo o intentar aclarar. Entonces, en el primero dice, bueno, que Kautsky trata un problema de suma importancia para todos los países, sobre todo para los avanzados, sobre todo para los beligerantes, sobre todo en el momento actual. Dice, puede afirmarse sin temor a exagerar que es el problema principal de toda la lucha de clase del proletariado. Por ello es imprescindible estudiarlo con atención. Kautsky plantea el problema del modo siguiente, y entre comillas, dice Kautsky, la oposición de las dos corrientes socialistas, es decir, los bolcheviques y los no bolcheviques, es la oposición de los dos métodos radicalmente distintos, el democrático y el dictatorial.
Eso es lo que menciona Kautsky. Entonces, y fíjate que esa tesis se ha mantenido durante mucho tiempo, ¿no? A Lenin se le ha acusado de de ser dictatorial, vamos a ponerlo así, ¿no? Dictatorial, a la Unión Soviética en general, pero estamos hablando de Lenin y la cuestión de los bolcheviques ahorita. Entonces, se le acusó de eso y Kautsky los acusa de lo mismo. Entonces, dice, observemos de paso que al llamar socialistas a los no bolcheviques de Rusia, es decir, a los mencheviques y eseristas, los eseristas eran los de Alemania, si no me equivoco. Bueno, luego me corrigen si no pasa nada. Kautsky seguía por su denominación, es decir, por la palabra y no por el lugar que efectivamente ocupan en la lucha del proletariado contra la burguesía. Dice que su mayor descubrimiento de Kautsky es lo de radical oposición de los métodos democrático y dictatorial. Ese es el kit del problema, esa es la esencia del folleto de Kautsky. Se trata de una confusión teórica tan monstruosa, de una... Eh, dice que incluso ha dejado atrás a Bernstein, ¿no? O sea, y o sea, ya lo pone incluso a Kautsky por debajo de Bernstein, ¿no? Que tuvo un debate con, bueno, varios debates, pero Rosa Luxemburgo también lo tacha, ¿no? De oportunista. Dice que el problema de la dictadura del proletariado es el de la actitud del Estado proletario ante el Estado burgués, de la democracia proletaria ante la democracia burguesa. Parece que está claro como la luz del día. Pero Kautsky, como un profesor de liceo momificado, dice que pues que le da la espalda, ¿no? A esta cuestión y dice que, bueno, pues termina por eh, en la cuestión de Kautsky de la democracia y la dictadura, pues Kautsky acusa, ¿no? A Lenin de dictador y en su escrito esa es la parte importante y yo creo que se ha mantenido, ¿no? Esa parte se ha mantenido de todos acusan ahorita a Lenin, es que fue un dictador, fue un sanguinario, fue un chingaderas, ¿no? Y no se termina por entender de dónde viene, ¿no? Incluso viene de muy lejos, de muy atrás, esta cuestión. Que ahorita a mí el Lenin me da lo estoy tomando, lo estoy, sin yo ser partidario de alguna ideología, lo aclaro. Estoy tomando textos clásicos y estoy tratando de desmenuzarlos para aclararme a mí mismo y para aclarar a los que quieran aclarar y debatir con los que quieran también debatir, ¿no? Que eso también sería, o ayudarnos y complementarnos. Nos dice que, bueno, vamos a ver, dice que dice, ese punto de vista se apoya en una sola palabra de Marx. Kautsky lo califica de desprecio a la democracia, así lo dice textualmente. Y repite llegando a decir que los bolcheviques han recordado a tiempo una palabreja, así como suena sobre la dictadura del proletariado que Marx empleó una vez en una carta de 1875. Veamos la palabreja de Marx. Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación revolucionaria, de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. En primer lugar, decir que es una sola palabra y hasta una palabreja este famoso razonamiento de Marx, que resume toda su doctrina revolucionaria, es burlarse del marxismo, es renegar plenamente de él. No se debe olvidar que Kautsky se sabe a Marx casi de memoria y que a juzgar por todos sus escritos tiene en su mesa de trabajo o en su cabeza una serie de cajones de madera donde todo lo que Marx escribió está distribuido con el máximo orden y comodidad para citarlo. Kautsky no puede ignorar que tanto Marx como Engels, lo mismo en sus cartas que en las obras impresas, hablaron muchas veces de la dictadura del proletariado.
antes de la Comuna y sobre todo después de ella. Kautsky no puede ignorar que la fórmula dictadura del proletariado no es sino un enunciado más concreto en el plano histórico y más exacto en el terreno científico de la misión del proletariado consistente en destruir la máquina estatal burguesa, misión de la que tanto Marx como Engels, teniendo en cuenta la experiencia de las revoluciones de 1848 y más aún la de 1871, hablan durante 40 años, desde 1852 hasta 1891. ¿Cómo explicar esa monstruosa deformación que del marxismo hace Kautsky? Eh, si se busca base filosófica de semejante fenómeno, todo se reduce a una suplantación de la dialéctica por el eclecticismo y la sofistería. Kautsky es un maestro en esta clase de suplantaciones. Si se pasa al terreno político práctico, todo se reduce al servilismo ante los oportunistas, es decir, al fin y al cabo ante la burguesía, haciendo progresos cada vez más rápidos desde que comenzó la guerra. Kautsky ha llegado al virtuosismo en este arte de ser marxista de palabra y lacayo de la burguesía de hecho. Está cabrón, está fuerte, ¿no? Lo que le dice Lenin a Kautsky en el texto. Dice, se convence uno más aún de ello al ver la admirable interpretación de Kautsky. Desgraciadamente, Marx no dejó explayado cómo concebía esta dictadura. Dice Kautsky, ¿no? Que Marx no dejó explayado cómo concebía la dictadura del proletariado. Y mentira completa de renegado, dice Lenin. Porque Marx y Engels se explayaron muchísimo en bastantes ocasiones y Kautsky, que ha leído muchísimo esos pasajes, literalmente la palabra dictadura significa supresión de la democracia, ¿no? Esto, a ver, pero como es natural tomada al pie de la letra, esta palabra significa también el poder personal de un solo individuo, no coartado por ley alguna. Poder personal que se diferencia del despotismo en que no se entiende como institución estatal permanente, sino como medida extrema de carácter transitorio. La expresión dictadura del proletariado, es decir, no la dictadura de una persona, sino de una clase, excluye ya que Marx al utilizarla entendiera literalmente la palabra dictadura. No se refería en este caso a una forma de gobierno, sino a un estado de cosas que necesariamente habrá de darse en todas partes donde el proletariado conquiste el poder político. El hecho de que Marx mantuviera el punto de vista de que en Inglaterra y en Norteamérica la transición pueda transcurrir por vía pacífica, es decir, democrática, demuestra ya que entonces no se refería a las formas de gobierno. Esto es muy importante porque hay una confusión luego con la cuestión dictadura del proletariado, que igual a mí la palabra, a nadie yo creo que le gusta la palabra dictadura, pero se tiene que entender que no es la dictadura de una persona, sino que es la dictadura y de una clase sobre otra clase. Y que al final, si nosotros veíamos en México o en cualquier parte, pero vamos a hablar de México, pues era la dictadura del capital, ¿no? De los capitalistas, era una oligarquía, gobierno de unos pocos para someter a muchos, ¿no? Y en este caso la dictadura del proletariado sería el gobierno del pueblo o de las mayorías y de una de diferente, no la burguesía, no gobierno de los ricos, sino gobierno de las clases, vamos a ponerle clases proletarias, campesinas, etcétera, etcétera, que van a gobernar en contra de esas minorías que es la burguesía, ¿no? Entonces eso se entendería por dictadura del proletariado, ¿no? Una dictadura, y sería transitorio, ¿no? Eso creo que lo aclara muy bien que sería transitorio. Entonces, seguimos, a ver. Y en segundo lugar dice, esto es,
Que un liberal hable de democracia, entre comillas, en términos generales, un marxista no se olvidará nunca de preguntar, eso es muy importante. Dice, es lógico que un liberal hable de democracia en términos generales. Un marxista no se olvidará nunca de preguntar ¿para qué clase? Todo el mundo sabe, por ejemplo, y el historiador Kautsky lo sabe también, que las insurrecciones e incluso las grandes conmociones de los esclavos en la antigüedad hacían ver inmediatamente la esencia del Estado de aquella edad como dictadura de los esclavistas. ¿Suprimía esta dictadura la democracia entre los esclavistas para ellos? Todo mundo sabe que no. El marxista Kautsky ha dicho un absurdo monstruoso y una falsedad, ya que se ha olvidado de la lucha de clases. Para transformar la afirmación liberal y falsa de Kautsky en afirmación marxista y verdadera hay que decir, dictadura no significa por fuerza supresión de la democracia para la clase que le ejerce sobre las otras clases, pero sí significa necesariamente supresión o una restricción esencialísima que es también una forma de supresión de la democracia para la clase sobre la cual o contra la cual se ejerce la dictadura. Es muy importante. Pero por cierta que sea esta afirmación no define la dictadura. Examinemos la frase siguiente de Kautsky. Dice Kautsky, pero como es natural tomar al pie de la letra, esta palabra significa también el poder personal de un solo individuo, no coartado por ley alguna, ¿no? Entonces Kautsky empieza a jugar, ¿no? Como juegan ahorita con el tema de que los organismos autónomos y de que el presidente tiene mucho poder y que es una dictadura, diría el payaso despolitizador ese del Broso, ¿no? Que cada vez está peor. Este, eh, prácticamente lo ven así, ¿no? Pero vean desde 1918 este texto, por eso es muy importante porque aclara muchas cosas, aclara muchas cuestiones que si nosotros la analizamos, pues entenderíamos, eh, por ejemplo, cuando dice, bueno, todos hablan de democracia, izquierda, derecha, incluso las dictaduras militares hablan de democracia, ¿no? Este, eh, pero alguien que, como dice él, que si es marxista, preguntaría democracia para qué clase, ¿no? Porque entendemos que hay una lucha de clases y que es una lucha de clases entre ricos y pobres. Entonces, ¿para quién va a ser la democracia, no? Porque no puedes gobernar para todos. O sea, gobiernas sería como una teoría, ¿no? O sí, ¿no? Una teoría de los contrarios. El yin y el yang, quizás. No sé, un ejemplo así. Lucha de clases entre ricos y pobres, ¿no? Que ha existido la lucha de clases durante, en Grecia, ¿no? Hay un libro que se llama Grecia en Roma desde hace mucho tiempo. Se llama así el libro, La lucha de clases en la antigüedad o en Grecia, algo así. Luego vamos a platicar de ese libro. Eh, Vamos a ver qué más hay de importante, dice, la dictadura es un poder que se apoya directamente en la violencia y no está coartado por ley alguna. La dictadura revolucionaria del proletariado es un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida por el proletariado sobre la burguesía, un poder no coartado por ley alguna. Dice Kautsky, ¿no? Esta parte. Y pues esta parte democracia, dictadura, nos tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, dictadura del proletariado, ya nos quedó claro. Dictadura de los ricos, dictadura del capital, como le quieran llamar, pues, lo hemos vivido. Y eso no significa que no sea una dictadura, ¿no? Porque, o sea, que haya elecciones no significa que no sea una dictadura. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero si vemos las estadísticas, los datos, ejemplo, un dato importante para la clase trabajadora que es el salario o el poder adquisitivo,
en los 80 en México un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla y hoy un salario mínimo alcanza para 8 kilos más o menos de tortilla, ¿no? Entonces, por eso es de que las mujeres, porque antes pues trabajaba el hombre y mantenías o ayudabas, ¿no? A tu mujer no trabajaba, se dedicaba a cuidar el hogar y todo ese rollo y cuidar a los hijos y todo. Ahorita yo lo veo, o sea, y yo lo veo en muchos casos de parejas jóvenes que la mujer sale, ¿no? Trabaja, el hombre sale, la mujer sale a trabajar y tienen que pagar para, o decirle a la mamá o a la abuelita, a la tía, no sé, que les cuiden los niños, ¿no? Porque no alcanza con un salario o que con uno, en la mayoría de casos, que uno solo trabaje para que se mantengan, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, el sistema les vende la idea a las mujeres de como esto es un problema que podemos cifrarlo, o sea, manejarlo con estadísticas, pero la gente no está acostumbrada a esas estadísticas y a esos datos. Entonces le venden la idea del sistema de que no, es que las mujeres son empoderadas. No, y es que eres una empoderada porque tú solita puedes, cabrón. Porque tú debes trabajar y tú estás toda madre. Si quieres trabajar, pues adelante, está muy bien. Pero el problema es que si tienes hijos y luego los andas dejando y los crece otra persona, no los educas tú, entonces eh, pues los hijos se van a las conductas antisociales, etcétera, etcétera, ¿no? Drogas y todo ese rollo. Entonces ahí vemos cómo es una cadena, ¿no? Cómo se hace el círculo, que mucha gente esto lo ignora, o no es que lo ignore, mucha gente, los medios no manejan esto, o sea, los medios venden la idea de que, lánzales la idea de que son empoderadas las mujeres, para que no se den cuenta que son explotadas laboralmente, ¿no? Ese es otro tema muy importante. Pero vamos a el segundo, estoy buscando información, bla, bla, bla. Y nos vamos al segundo capítulo, ya estoy sudando, de democracia burguesa y democracia proletaria, que ese es otro tema importante. Dice que eh, dice, bueno, vamos a leer. El problema que Kautsky embrolla de manera tan atroz se plantea en realidad así. Si no es para mofarse del sentido común y de la historia, claro está que no se puede hablar de democracia pura mientras existan diferentes clases. Y solo puede hablarse de democracia de clase. Digamos entre paréntesis que democracia pura es no solo una frase de ignorante que no comprende ni la lucha de clases ni la esencia del Estado, sino también una frase completamente vacía. Pues en la sociedad comunista la democracia modificándose y convirtiéndose en costumbre se extinguirá, pero nunca será democracia pura. La democracia pura es un embuste del liberal que embauca a los obreros. La historia conoce la democracia burguesa que sucede al feudalismo y la democracia proletaria que sustituye a la burguesa. Entonces, aquí vamos a analizar qué es la democracia proletaria, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo he estado hablando muchas veces de democracia directa, que es obviamente la democracia proletaria, democracia de los trabajadores y no trabajadores también. Bueno, trabajadores y personas que están en el desempleo también entran. Cuando Kautsky consagra casi decenas de páginas a demostrar la verdad de que la democracia burguesa es más progresiva que el medievo y de que el proletariado debe utilizarla sin falta en su lucha contra la burguesía, eso no es sino charlatanería liberal que embauca a los obreros otra vez, ¿no? En la culta Alemania, lo mismo que en la inculta Rusia, se trata de una perogrullada. Lo que hace Kautsky es desorientar a los obreros, hablándoles con docto aire de los jesuitas del Paraguay y de otras muchas cosas, para pasar por alto la esencia burguesa
de la democracia contemporánea, es decir, de la democracia capitalista. Eso es muy importante, ¿no? Porque dice, bueno, pues vas a utilizar, y esto es un debate muy largo, que pues, no nos va a dar tiempo porque siempre entran los debates, porque los anarquistas y cierto, bueno, el Partido Comunista de México ya va a participar en las elecciones, ellos decían que no, pero este 2024 van a participar en las elecciones a la presidencia y las para jefe de gobierno en la Ciudad de México, me parece. Eh, Muchos dicen, bueno, pues participamos, no participamos, la lucha electoral, la lucha parlamentaria, le llamaban en esa época, más, es lo mismo, ¿no? Electoral, lucha parlamentaria, van de la mano. Dice, Kautsky toma el marxismo lo que pueden aceptar los liberales, lo que puede aceptar la burguesía, la crítica del medievo, el papel progresista que desempeñan en la historia el capitalismo en general y la democracia capitalista en particular. Y dice, bueno, aquí hay otra parte en la que menciona Lenin, bueno, pues es obvio que la democracia burguesa fue un avance en cuanto a las leyes que regían o el sistema que regía en el medievo, ¿no? Pero pues eso no significa que esa democracia burguesa vaya a ser el punto máximo, ¿no? O el punto más alto que la sociedad debe alcanzar, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy claros, muy precisos, pero vamos a seguir leyendo porque dice, no solo el Estado antiguo y feudal, sino también el Estado moderno representativo es un instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado. Engels en su obra sobre el Estado, siendo el Estado una institución meramente transitoria, que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios. Es un puro absurdo hablar de un Estado popular libre. Mientras que el proletariado necesite el Estado, no será en beneficio de la libertad, sino para someter a sus adversarios. Y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Engels en su carta a Bebel, 28 de marzo de 1875, dice. El Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra. Lo mismo en la República Democrática que bajo la monarquía. Engels en la introducción a la guerra civil de Marx. El sufragio universal es el índice de la madurez de la clase obrera. No puede llegar ni llegará nunca a más en el estado actual. Engels en su obra sobre el Estado. El señor Kautsky, en forma extraordinariamente aburrida, dice bla bla bla. Mm, bueno, dice que Kautsky acepta, ¿no? Esta tesis, la primera parte de esta tesis, en cambio niega o pasa por alto algo inadmisible para la burguesía. La comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo ejecutiva y legislativa al mismo tiempo. En vez de decidir una vez cada 3 o 6 años qué miembros de la clase dominante han de representar y aplastar al pueblo en el Parlamento, el sufragio universal habría de servir al pueblo organizado en comuna, como el sufragio individual sirve a los patronos con el fin de encontrar obreros capataces y contables para sus negocios. Marx en su obra sobre la Comuna de París, la guerra civil en Francia. Esta parte es muy importante, ¿no? Fíjate, dice, en lugar, la comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo ejecutiva y legislativa al mismo tiempo, ¿no? Lo que sería una asamblea radical, ¿no? Vamos a llamarla así, una asamblea legislativa radical, donde se tomen las decisiones, ¿no? Que ese es precisamente el planteamiento que yo he hecho de la democracia directa. Ese es el planteamiento. Dice, cada una de estas tesis perfectamente conocidas por el doctísimo señor Kautsky lo abofetea y descubre toda su traición.
Dice, tomemos las leyes fundamentales de los estados contemporáneos. Fíjense en cómo se gobiernan, en la libertad de reunión o de imprenta, en la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y veremos a cada paso la hipocresía de la democracia burguesa, que también conoce todo obrero honrado y consciente. No hay ningún estado, ni siquiera el más democrático, cuya constitución no presente algún resquicio o salvedad que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etcétera, en caso de alteración del orden, entre comillas, y en realidad, en caso de que la clase explotada altere su situación de esclava e intente hacer algo que no sea propio de los esclavos. Está fuerte, ¿no? Kautsky acicala desvergonzadamente la democracia burguesa, callándose, por ejemplo, que los burgueses más democráticos y republicanos hacen en Norteamérica o en Suiza contra los obreros en huelga. Aquí dice algo muy importante, ¿no? De que dice, bueno, aún en la constitución más avanzada existe, dice, un resquicio o salvedad. Sí, dice, no hay ningún estado, ni siquiera el más democrático, cuya constitución no presenta algún resquicio que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros. Por ejemplo, en la Constitución mexicana existe el artículo, ¿cuál es? 33, 31, está por el 30, 32, 33 más o menos. No, el 33 no es. O sí, ¿no? Bueno, por ahí, que habla de... Está entre los primeros 30, pero es por ahí del 30. Que habla acerca de declarar el estado de emergencia, ¿no? Que está en todas las constituciones, ¿no? El estado de sitio, el estado de emergencia, que es el toque de queda, a eso se refiere aquí, ¿no? Que o sea que incluso si los obreros no hacen algo o hacen algo que no sea propio de los esclavos, como dice, pues van a lanzar el estado de sitio y el toque de queda, el estado de excepción para mandar las tropas, ¿no? Al ejército, a la marina, a los paramilitares a asesinar, ¿no? A los obreros para tratar de controlarlos otra vez. Entonces, a eso es lo que se refiere aquí y tiene mucha razón, o sea, tiene mucha razón el texto porque eso es lo que pasa, ¿no? Siempre. Eh, a ver, vamos a seguir leyendo. Estoy buscando partes más importantes, así que no se me desesperen. Eh, no, estoy buscando alguna información que sea relevante para el tema que nos dice, pero si quiere decir que solo un liberal puede olvidar, como lo hace Kautsky, el carácter limitado y convencional en el plano histórico que tiene el parlamentarismo burgués. En el más democrático Estado burgués, las masas oprimidas tropiezan a cada paso con una contradicción flagrante entre la igualdad formal proclamada por la democracia de los capitalistas y las mil limitaciones y tretas reales que convierten a los proletarios en esclavos asalariados. Esta contradicción es la que abre a las masas los ojos ante la podredumbre, la falsedad y la hipocresía del capitalismo. Esta contradicción es la que los agitadores y los propagandistas del socialismo denuncian siempre ante las masas, a fin de prepararlas para la revolución. Y cuando ha comenzado una era de revoluciones, Kautsky le vuelve la espalda y se dedica a ensalzar los encantos de la democracia burguesa agonizante, ¿no? Esto es real, ¿no? Porque a pesar de que tenemos leyes que, entre comillas, protegen al trabajador, pues nos damos cuenta que en la práctica real siguen habiendo abusos, te siguen asegurando con el mínimo las empresas, te siguen muchas empresas sin pagarte reparto de utilidades, muchas empresas, ¿qué otra cosa? No te pagan aguinaldo, ¿no? Incluso muchas no te pagan aguinaldo, otros te despiden y no te dan tu liquidación, o sea, mil triquiñuelas en contra del trabajador que no deberían ser, pero como no hay una fuerza que pueda oponerse a esos,
ataques, o sea, yo solito voy y me voy a poner, pues me pegan 2 tiros y ya me tiran al río y si bien me va, ¿no? Entonces, tiene que ser la mayoría organizada, consciente del pueblo, ¿no? Porque ya no vamos a hablar solo de trabajadores, hay quienes no se consideran trabajadores, ¿no? Si vives de tu trabajo, o así tengas negocio, pues eres trabajador, ¿no? Entonces, a menos que tengas medios de producción, es que eres capitalista o burgués, ¿no? Estamos hablando de un medio de producción como la tierra, por ejemplo, tengas grandes, bueno, en ese caso serías terrateniente, ¿no? O capital suficiente, capital financiero, los bancos, grandes empresarios, ¿no? Un Slim, por ejemplo, son capitalistas. El de Tesla, ¿no? Elon Musk. Bueno, seguimos. La democracia proletaria, una de cuyas formas es el poder soviético. Bueno, eso no es tan importante. Vamos a pasarlo. Dice, tomemos la política exterior. En ningún estado burgués, ni aun en el más democrático, se hace abiertamente. En todas partes se engaña a las masas. Y en países democráticos como Francia, Suiza, Norteamérica e Inglaterra se engaña 100 veces más, y de un modo 100 veces más refinado que en otros países. El poder soviético ha arrancado a los revolucionarios el velo de misterio que cubría la política exterior. Kautsky no lo ha notado, nada dice de ello, aunque en una época de guerras, de rapiña y de tratados secretos para repartirse las esferas de influencia, es decir, los tratados en que los bandoleros capitalistas proyectan el reparto del mundo, ello tiene una importancia cardinal. Porque de ello depende la paz, la vida y la muerte de decenas de millones de seres humanos. Tomemos la estructura del Estado. Kautsky se aferra a minucias, incluso a que las elecciones son indirectas en la Constitución soviética, pero no ve el fondo del problema. No nota que la máquina estatal, el aparato del Estado, tiene una esencia de clase. En la democracia burguesa, valiéndose de mil ardides, tanto más ingeniosos y eficaces cuanto más desarrollada está la democracia pura, entre comillas, los capitalistas apartan a las masas de la participación en el gobierno, de la libertad de reunión e imprenta, etc. El poder soviético es el primero del mundo, mejor dicho el segundo, porque la Comuna de París empezó a hacer lo mismo, que incorpora al gobierno a las masas, precisamente a las masas explotadas. 1000 barreras cierran a las masas trabajadoras el paso al parlamento burgués, que nunca resuelve las cuestiones de mayor importancia dentro de la democracia burguesa. Las resuelven la bolsa y los bancos, y los obreros saben y sienten, ven y perciben perfectamente que el parlamento burgués es una institución ajena, un instrumento de opresión de los proletarios por la burguesía, la institución de una clase hostil de la minoría de explotadores. Los soviets son la organización directa de los trabajadores y de las masas explotadas, a los que da toda clase de facilidades para organizar por sí mismos el Estado y gobernarlo de todos los modos posibles. Gracias a las grandes empresas, precisamente el proletariado de las ciudades, vanguardia de los trabajadores y de los explotados, tiene en este aspecto la ventaja de ser el más unido. A él es más fácil que a otros elegir y controlar a los diputados. La organización soviética facilita automáticamente el agrupamiento de todos los trabajadores y explotados alrededor de su vanguardia, el proletariado. El viejo aparato burgués, la burocracia, los privilegios de la fortuna, de la instrucción burguesa, de las relaciones, etc. Privilegios, de hecho, tanto más variados cuanto más desarrollada está la democracia burguesa, quedan descartados totalmente con la organización soviética. La libertad de imprenta deja de ser una farsa porque se desposea la burguesía de los talleres gráficos y del papel. Lo mismo sucede con los mejores edificios, con los palacios, mansiones, casas, etc. El poder soviético desposeyó inmediatamente a los explotadores de miles y miles de los mejores edificios, haciendo así 1 millón de veces más democrático el derecho de reunión para las masas. Ese derecho de reunión sin el cual la democracia es un engaño. Las elecciones indirectas a los soviets que no son locales hacen más fáciles los congresos de los soviets. Hacen que toda la administración sea menos costosa, más ágil, esté más al alcance de los obreros y de los campesinos, en un periodo en que la vida se encuentra en efervescencia.
y es necesario que los electores puedan proceder con especial rapidez para revocar a un diputado local o enviarlo al Congreso General de los Soviets. La democracia proletaria es 1.000.000 de veces más democrática que cualquier democracia burguesa. El poder soviético es 1.000.000 de veces más democrático que la más democrática de las repúblicas burguesas. Y Bueno, aquí vamos a hacer un comentario importante. Yo creo que aquí dejó algo muy claro y muy importante. Dice, bueno, los obreros, trabajadores, campesinos no llegan en la democracia burguesa, no llegan al parlamento, ¿no? Burgués. Entonces, se tiene o se asume que deberían llegar, ¿no? En la democracia proletaria deberían llegar a ese parlamento burgués, bla, bla, bla. Y también sería importante, por ejemplo, yo he escuchado aquí, yo entro mucho a los espacios de Twitter y les escucho algo que estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, pero dicen mucho, bueno, es que no vas a ser candidato porque nadie te conoce o cosas así, ¿no? Entonces, perdemos de vista, perdemos de vista esto, que los obreros o la masa de los obreros campesinos, clase proletaria, debería estar en el Parlamento. Que eso no significa que no vayan a traicionar, que ese es otro punto, ¿no? O sea, tendrían que estar bien formados, bien conscientes para que no se dejen manipular, ¿no? Entonces ahí es un tema muy difícil, que sin embargo Morena pues ha hecho bien las cosas en la mayoría de casos, y se apuesta por lograr el plan C, ¿no? Por lograr una reforma al Poder Judicial, y mucha gente dice, bueno, pues están aceptando personajes que estuvieron en contra, como pasa en todas épocas, ¿no? Hay gente que está en contra y se voltea. Kautsky, que era discípulo directo de Engels, Marx y Engels, pues termina siendo un renegado, ¿no? Aquí lo podemos ver. Dice, bueno, esto dice, dice hasta es ridículo pensar que el señor Kautsky pueda hallar en cualquier país, aunque solo sea un obrero o un bracero entre mil, que puesto al corriente dude al contestar esta pregunta instintivamente al oír las confesiones fragmentarias de la verdad que se les escapa a los periódicos burgueses. Los obreros de todo el mundo simpatizan con la República de los Soviets porque ven en ella la democracia proletaria, la democracia para los pobres y no una democracia para los ricos, como en realidad es toda la democracia burguesa, incluso la mejor. Nos gobiernan y organizan nuestro Estado funcionarios burgueses, parlamentarios burgueses y jueces burgueses. Esto aplica para todos los países ahorita. Esto es una verdad pura, evidente e indiscutible, que conocen por experiencia propia, que sienten y perciben todos los días y centenares de millones de seres de las clases oprimidas de todos los países burgueses, incluso de los más democráticos. En cambio, en Rusia se ha deshecho por completo el mecanismo burocrático, no dejando de él piedra sobre piedra. Se ha echado a todos los antiguos magistrados, se ha disuelto el parlamento burgués y se ha dado precisamente a los obreros y los campesinos una representación mucho más accesible. Sus soviets han venido a ocupar el puesto de los funcionarios, o sus soviets han sido colocados por encima de los que eligen a los jueces. Este mero hecho basta para que todas las clases oprimidas proclamen que el poder de los soviets, o sea, esta forma de dictadura del proletariado, es 1.000.000 de veces más democrático que la más democrática de las repúblicas burguesas. Kautsky no comprende esta verdad inteligible y evidente para todo obrero, porque ha olvidado, ha perdido la costumbre de preguntar democracia para qué clase. Razona desde el punto de vista de la democracia pura, es decir, sin clases o al margen de las clases. Argumenta
Dice, ¿puede haber igualdad entre el explotado y el explotador? Es monstruoso, es increíble que tengamos que hacer esta pregunta al tratar de un libro del dirigente ideológico de la Segunda Internacional, pero a lo hecho pecho, puesto a escribir sobre Kautsky hemos de explicar, pues a este erudito, no puede haber igualdad entre el explotador y el explotado. Eh, dice, bueno, ahí lo voy a dejar, ¿no? Porque creo que se tocaron temas ya recapitulando y ya, si no hay ninguna pregunta o quien quiera preguntar algo. Eh, Recapitulando, pues hablamos del texto del renegado Kautsky, tocamos el prólogo y dos capítulos y sobre todo hablamos de qué es la dictadura del proletariado, qué es la democracia y qué es la dictadura, qué es la cuestión un poquito, ¿no?, de los soviets y por qué es importante, ¿no?, que la masa de los trabajadores, obreros, campesinos estén en el parlamento burgués o que existan otros mecanismos no burocráticos para ejercer la política, ¿no? Por ejemplo, en este caso sigue siendo burocrático. A pesar de todo sigue siendo burocrático. Pues hace falta muchísimo para avanzar. Mucha gente dice, no, es que los ricos crean empleos, eh, que no, pues, o sea, si nos vamos a la economía, pues, lo que aportó el Tren Maya fue mayor que lo que hicieron ciertas empresas, ¿no? Incluso las empresas pues no querían pagar impuestos, Walmart, Oxxo, grandes empresas. Entonces, un poquito mal la garganta. Eh, Así que si me escuchan hablar raro, pues ya saben por qué. Bueno, por si hablo raro. Y entonces vamos a dejarlo aquí. El texto es El renegado Kautsky de Lenin. Y lo vamos a dejar hasta acá el en vivo. Pues les mando un saludo. Luego lo vamos a subir a YouTube, nuestro canal Democracia Directa, para que lo puedan ver y analizar un poquito. Ya tocamos dos capítulos, luego vamos a ir tocando los demás. Pues la verdad es que va a estar muy largo, ¿no? Si se hace en un solo video. Entonces vamos a digerirlo de poco en poco y traer mejores argumentos, mejores elementos, prepararnos mejor. Pues ahí les mando un saludo, chavos. Igual a los de las 40 horas que están luchando por ese derecho, ¿no? Porque se logre reducir la jornada laboral, pues también lo estamos apoyando. Se los vamos a enviar a ellos en el grupo que estoy con ellos de las 40 horas. Quienes se quieran sumar, pues le hacemos la invitación, que nos manden ahí en mensaje directo su número y los agregamos al grupo que tenemos en WhatsApp. Y pues que nos ayuden, ¿no? A difundir la información o que nos hemos hecho ya y hicimos una asamblea a nivel nacional con la diputada Susana Prieto Terrazas para tocar estos temas, y entraron aproximadamente 100 personas y estuvo muy buena, fue el sábado pasado. Así que pues, vamos, el 10 de febrero va a haber una manifestación, por las manifestación o marcha, como le quieran llamar, a nivel nacional, va en varios estados de la República por las 40 horas. Si no hay en su ciudad, pues súmense, organícense en comités. Hay que empezar a organizarnos, porque si no, pues nos van a romper la madre, así fácil. ¿Quiénes? Pues las grandes empresas, los ricos, y quieren que siga siendo esclavo ya. Hay que hablar directo, o sea, ¿para qué nos andamos con rodeos? Hay que hablar directo, eh, y hay que ser contundentes a veces en lo que decimos. Eh, Sabemos de que pues, yo soy uno más, o sea, soy uno nada más. A mí pues, me agarran, no pasa nada y pues, a cualquiera de nosotros, solos no somos nada. Nuestra fuerza es la unión, la unidad popular de los trabajadores y de todas las clases explotadas y oprimidas. Entonces, ya lo decían los clásicos, trabajadores
unidos, ¿no? Trabajadores del mundo unidos, unidad popular. Saludos y pues si no hay preguntas sobre el texto del renegado Kautsky de Lenin o sobre cualquier otro tema, ¿no? Igual pongan ahí sobre qué tema quieren que hablemos. Pero pues sí, obviamente de política, de historia, ¿no? Porque pues no sé, no conozco otros temas más allá. Y hacemos como que una especie de círculo de estudio de lecturas, como hicimos ahorita, de libros, los vamos platicando, tenemos que mejorar la dinámica, obviamente. Tengo un amigo, que tengo un buen amigo que me ha regalado bastantes libros, pero pues no abre él sus redes, no abre TikTok, no abre Twitter, no abre nada, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues lo hacemos el círculo de estudio a nivel, pues ahorita aprovechando las redes y así sirve, ¿no? Que más gente se sume. Pero pues no sé por qué la idea no lo ha terminado de convencer, quizás no se ha terminado de convencer de eso, pero pues ya hay como, yo no sé, ya luego vamos a ver si se convence o no. Pero bueno, chavos, un saludo. ¿Quiénes estuvieron? Voy a checar quiénes estuvieron. No veo, pero veo a dos personas que estuvieron ahí. Colores y aromas, un saludo. Y hay otra persona que no alcanzo a ver. Royce Hernández, un saludo. Los dos que se quedaron aquí más tiempo o más rato. Pues ya vamos a cerrar, ya tenemos un rato. Pues les envío un saludo, un gusto y pues estamos, ¿no? A la orden. Vamos a estar subiendo información importante. Buenas noches a todos. Nos vemos. Bye bye. A ver, voy a cerrar.